Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros en más o menos media hora vamos a tratar de conversar sobre algunos de los temas que nos parecen más importantes para el sector agropecuario de estos últimos tiempos. Arranca, o mejor dicho, ya el productor empieza a mirar la próxima campaña de cosecha gruesa. Una campaña de cosecha gruesa que es vital a esta altura de los acontecimientos para la economía y para la política, porque el próximo gobierno va a tomar el poder con la plata que le deje esta próxima campaña. Y este mismo gobierno va a terminar su función en el próximo año precisamente con esa recaudación. Por lo tanto, cuánto sembremos, en qué condiciones, qué calidades, cuántos volúmenes se cosechen, cuánto se pueda vender, a qué monto se pueda vender, todo el tema del mercado, todo el tema de infraestructura que hoy es tan vital y tan importante, porque a las circunstancias de un mercado en baja tenemos que agregarle un costo del transporte realmente muy alto. Por lo tanto, todo lo que es infraestructura va a tener una impronta realmente muy importante, no solo en la recaudación, sino fundamentalmente en lo que tiene que ver con la distribución a los puertos. Así que hay muchos temas para conversar y esperemos poder hacerlo en las mejores circunstancias. Uno de los temas fundamentales que el productor mira en el momento de la cosecha es para arriba, a ver cuánta agua va a tener, qué es lo que tiene en el suelo, para arriba y para abajo podríamos decir, cuánta agua tiene en el suelo, en qué momento va a sembrar, en qué condiciones, qué tipo de semillas, ciclos largos, ciclos cortos. Para eso el clima es lo primero que hay que pensar. Por eso estamos con Carlos Di Vela, director de INTA Castelar, de Clima y Agua de INTA Castelar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Bueno, preocupado porque llovió cuando no debería haber llovido, que es en el invierno. Las lluvias del invierno son las más complicadas de todas porque no evapora, se queda ahí y cuando tenemos sequía sabemos que a los 20 días de llover ya tenemos pasto. Ahora el problema es que cuando tenemos agua el tiempo es un poco más largo. Por eso es tan vital que usted nos cuente en qué condiciones estamos y hacia dónde vamos con el clima. Bueno, un poco hablando de lo que vos decías, me imagino que te estás refiriendo a lo que está pasando ahora en la provincia Arranquemos de Buenos Aires, ahora con lo que está pasando sí. En Buenos Aires. Sí, ahí es preciso tener en cuenta ahí que es importante lo que pasa en mayo y lo que pasa en octubre en esa zona, ¿sí? Cuando salimos del verano y empiezan a haber las lluvias de otoño, depende en gran medida de lo que llueve en mayo, cuánto después se va a prolongar ese agua en superficie. Entonces ahí hay un delicado equilibrio entre lo que llega al suelo y lo que se puede consumir. Si la cantidad de agua que llega en mayo es mucha, ese agua queda unos cuantos meses en superficie, y más aún si la napa estaba muy cerca. Entonces justamente me parece que se han dado esas dos situaciones, o tres situaciones en esta época, ¿sí? Muchas lluvias en mayo, realmente valores anómalos muy extraños. Una napa muy cercana a la superficie, ¿sí? Y también algo que es importante tener en cuenta, que además de esas situaciones que podemos asociar al clima, al cambio en el clima, también tenemos que pensar que está el hombre, ¿no? Y que además está el hombre cambiando el uso en el suelo. Entonces nos encontró con muchas lluvias de mayo, muy raras, con la napa muy cercana a la superficie y quizás con pocos cultivos en cobertura, claro, consumiendo poca agua. Sí, ese es otro de los temas. Hay que recordar que el año pasado muchas hectáreas de trigo no se pudieron sembrar porque hubo una sequía que hasta diciembre prácticamente no le dio respiro al suelo. Ahora a partir de ahí empezó a llover. Con lo cual ahora lo que tenemos que pensar es cuál es la perspectiva para el cierre de la fina, porque este es otro de los datos. Con tanta agua alrededor, la provincia de Buenos Aires aporta el 60 o el 70% del trigo que produce el país. Así que, ¿en qué condiciones se va a terminar la fina? ¿Qué es lo que dicen los pronósticos? Bien, hoy el Ministerio de Agricultura informa que el 76% del área con cultivos de cosecha fina se encuentran muy buenas a muy buenas condiciones. O sea que lo que está sembrado más o menos está en muy buenas condiciones. Obviamente lo que no se pudo sembrar, allí quedó. Pero lo que está en muy buenas condiciones, y los pronósticos que tenemos internacionales para esta zona, para los próximos 3 meses, pronostican precipitaciones principalmente normales o un poco por encima de lo normal para los próximos 3 meses. Con lo cual, para aquellos que estén implantados y no hay problemas de anegamiento, eso es una buena noticia. Obviamente, para aquellas zonas que hoy están
anegadas y que el agua por suerte se está retirando porque las últimas 2 semanas casi no tuvimos muchas precipitaciones en esa zona. Esperemos que esto de lo normal y por encima de lo normal por lo menos se aleje más hacia el verano y no ocurran en octubre, que es generalmente otro punto clave en esta zona de Buenos Aires, donde las lluvias de octubre también determinan cuánto se extiende la inundación hacia el verano. ¿Hay alguna explicación al hecho que tengamos, digamos, en el medio oeste, casi parafraseando a los norteamericanos, en el medio oeste bonaerense, ese exceso hídrico, cuando habitualmente la zona de Trenquelauquen, Carué, Guaminí, Espartillar, digamos, el oeste era el que habitualmente se inundaba? Ahora tenemos una zona bastante más acotada, pero con mucha agua. ¿Hay alguna explicación? Mira, uno suele leer bibliografía asociada a este tema. Hay investigadores que trabajan mucho en nuestro país en esas temáticas. Lo que muestran en algunos casos es eso, ¿no? La interacción que hay entre el clima y lo que estamos haciendo nosotros con el uso del suelo. Si cada vez hacemos más cultivos y cada vez dejamos menos cobertura, esas bombas de aguas naturales que estaban sacando agua del sistema no lo están haciendo. Las napas se recargan cada vez más y en cierta medida menores eventos de precipitación generan eventos de inundación cada vez más extensos o que duran más en el tiempo. O sea que hay una interacción entre el clima y el uso que hacemos. A partir de ahí tenemos, bueno, el cierre de la campaña de la fina y tenemos la implantación de la gruesa que se va a hacer en donde se puede hacer en las mejores condiciones. Ahora, ¿qué tipo de verano vamos a tener? ¿Se sabe? ¿Se perfila? Lo que estamos viendo hoy es que algunas zonas del norte de Córdoba, norte de Santa Fe, algunas partes también del sur de Córdoba tienen algunos problemas de agua en el perfil, ¿sí? Las condiciones no son las ideales hoy en día. Las lluvias de hace algunos días quizás empezaron a ayudar un poco y sobre todo las que esperamos en las próximas 2 semanas. Pensando un poco más hacia el verano, lo cual es un poco riesgoso de decir. Sí, vos sabés muy que largo plazo. Nosotros, los meteorólogos que nos aconsejan estas temáticas, generalmente más de 3 meses el error en el cual uno puede incurrir es muy alto. Sí. Pero de acá a 3 meses o 4 meses uno podría pensar que podría haber lluvias dentro de lo normal o un poco por encima de lo normal. Así que es de esperar que en esas zonas, que si en la primavera se recarga lo suficiente y llueve lo que normalmente llueve en el verano, las condiciones de los cultivos de verano sea buena. Le pregunto por último, como director del instituto, ¿en qué condiciones hoy estamos con la climatología, con las posibilidades tecnológicas de INTA, de predecir, de trabajar, de investigar? Sobre todo porque, bueno, cada vez tenemos una agricultura más tecnológica y que demanda más información. Claro, bueno, el área de agrometeorología dentro del INTA ha sido histórica, ¿no? El INTA ha comenzado con su red de estaciones desde hace más de 50, 60 años. Así que el INTA siempre ha considerado la agrometeorología y la meteorología como una herramienta fundamental para manejo de los cultivos. Y en los últimos años ha hecho inversiones muy, muy importantes. Vos sabrás que algunos radares que estamos mirando qué pasa con las lluvias sobre Pergamino, sobre Paraná o sobre Anguil, son del INTA. El INTA está haciendo inversiones muy importantes en tener una mayor cobertura de estaciones meteorológicas automáticas, además de mantener las convencionales. Ha reforzado muchísimo el área de agrometeorología a nivel nacional, incorporando meteorólogos, incorporando climatólogos, tratando de mejorar nuestros modelos de predicción. Así que sabemos de la importancia del clima. Como vos decías hoy al principio, lo primero que hace el productor es mirar para arriba. Sí. Y el INTA ha prestado mucha atención a eso y ha hecho inversiones al respecto. Pensando precisamente en ese futuro que habitualmente se siembra en el futuro, porque uno pone la semilla ahí y espera a ver qué pasa. Y pensando en el tema del clima, ¿hay una estrategia de comunicación de eso a través de internet, a través de los diversos formatos que hoy dispone la sociedad para comunicarse? Por supuesto, el INTA, por ejemplo, hay un INTA Lluvias donde se van recogiendo la información a través de Twitter, por ejemplo, de toda la información y todos los que están suscritos a esa lista van recibiendo información en tiempo real. Hoy toda la información que te decía de los radares, de las estaciones, está disponible en tiempo real y cada vez más esa estrategia es hacia la comunicación en tiempo real.
Muchísimas gracias por el rato. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, Carlos Di Vela con nosotros. Charlamos un poquito de clima. Yo diría que es uno de los puntos fundamentales porque cuando estamos en la situación de hoy, con un mercado bastante complicado, el mercado en cuanto a las posibilidades de venta, y cuando estamos frente a rentabilidades bastante chicas, todo lo que pueda hacer para aumentar el volumen hará que el productor y la sociedad involucrada tenga la posibilidad de estar un poco mejor. Y esas perspectivas precisamente pueden llegar a hacer fracasar más de una inversión, y me parece que no estamos en un momento de andar por esos lugares. Así que hay que estar muy atento. En un ratito, a la vuelta de estos comerciales, seguimos hablando. En este caso hablaremos un poco de lo que tiene que ver con la infraestructura del país para los próximos tiempos. Si de Silo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. Hemos transitado a lo largo de este año unas cuantas rutas y hemos andado bastante. Todavía nos falta un tramo. Ahora la semana que viene estaremos en Corrientes y dentro de 2 semanas probablemente en Salta, haciendo diferentes enfoques de la situación de la actualidad de la producción agropecuaria, tan importante no solamente para comer, digamos, en cuanto a lo que te sirven en la mesa, sino también en lo que significa la distribución de esos ingresos a lo largo y a lo ancho de las provincias. Y en ese transitar lo que hemos visto es que cada vez sufrimos un poco más lo que tiene que ver con la infraestructura. Una infraestructura que se ha empobrecido en los últimos tiempos, que se ha podido sostener en los 3 o 4 años anteriores fruto de esa ausencia de precipitaciones que en este momento empiezan a aparecer, y entonces tenemos esos, la gente que transita por la provincia habrá visto esas rutas que están onduladas o los pavimentos marcados. Eso tiene mucho que ver primero con lo que transportan los camiones, y por el otro lado, es decir, por el peso, y por el otro lado por la ausencia de un ferrocarril que venga a cubrir las necesidades de los mayores volúmenes, como así también toda la estructura que tiene que haber de canales, por ejemplo, para poder transitar con las cosechas hacia los puertos, que en el caso nuestro están en algunos casos bastante alejados de las zonas productivas. De manera que la infraestructura es fundamental para llegar bien, para tener hasta menos accidentes y por supuesto también para lograr mayor rentabilidad para las zonas productivas. Por eso estamos con Osvaldo Taviano aquí, de la Fundación Metas Siglo XXI, cuya cabeza visible es el ingeniero Guillermo Laura. El doctor Laura, sí. Exactamente, que ha difundido suficientemente las ideas de la Fundación. Pero cuéntenos un poco cómo está viendo la actualidad y qué es lo que se puede hacer en base a esta realidad hacia el futuro. Sí, venimos sosteniendo ese trabajo y sobre todo la difusión de lo que son propuestas que la Fundación elabora y tiene siempre a disposición de los partidos políticos, de las clases dirigentes, porque creemos que la Argentina está suficientemente dotada para tener una infraestructura, y en este caso refirámonos a la infraestructura de transporte terrestre, vamos a focalizarnos ahí, suficientemente eficiente y desarrollada. Vamos a dar un ejemplo muy concreto, el de nuestra red troncal de carreteras. Son las rutas nacionales, que llamamos las arterias aorta del país. Esa red troncal, Walter, está congelada en la década de 1930 en cuanto a su diseño. Ya no estoy hablando ahora cuán poseadas están, cuán demarcadas. Sí.
son rutas troncales, arterias aortas del país, que tienen 6,70 metros de ancho y que divide los flujos de tránsito hacia un lado y hacia otro con una raya de pintura. Esto para una red troncal es anacrónico. Nosotros ya deberíamos tener toda esa red troncal transformada en una red de autopistas, que son la creación de la ingeniería para hacer más eficiente el transporte carretero y para evitar fundamentalmente las tragedias viales que ocurren. Uno de los temas de la producción agropecuaria de los últimos tiempos ha sido la explosión en volumen que ha tenido. Digamos, claro. Para dar un ejemplo cercano, fines de la década de los 80 se cosechaban más o menos unos 39 millones de toneladas de granos y oleaginosos. Sí. Hoy estamos cerca de los 100. Y sí, en fines de los 80 todavía teníamos algún ferrocarril de cargas, claro, que funcionaba. Hoy tenemos menos ferrocarril que en esa época, tenemos las mismas rutas y tenemos el triple de producción. Efectivamente, tenemos y aspiramos a llegar a 200 millones de toneladas de granos. Que se podría llegar tranquilamente. Que se podría llegar tranquilamente con la eficiencia productiva que tiene la Argentina en ese campo. Y evidentemente ahí hay un déficit de transporte, como usted acaba de señalarlo. Nuestra red ferroviaria, que ha sido la más importante sin duda de toda América Latina, después de los Estados Unidos, era una de las redes ferroviarias más importantes del mundo, la Argentina. En este momento, es cierto, el paradigma del transporte también ha cambiado. En todos los países, hoy los ferrocarriles están especialmente, además del servicio de pasajeros, turísticos sobre todo, sí, están al servicio de los transportes de larga distancia y de granel. Claro. La producción actual, la distribución en góndolas, el just in time, toda esa logística de transporte hace que hoy el transporte terrestre tenga una influencia enorme por la versatilidad del transporte automotor y también un fenómeno muy importante en la producción agropecuaria argentina, la invención del silo bolsa, donde hoy ya no es necesario concentrar el stock, claro, producido en determinados silos, en determinados lugares, a donde antiguamente llegaban los ramales ferroviarios y desde donde se transportaba hasta el puerto. A pesar de todas estas cuestiones, yo recuerdo fines de la década de los 90, el Deutsche Bahn, es decir, el ferrocarril alemán, inauguraba para el 2000 un ramal de ferrocarril que bordeaba el Rin. Sí. ¿No es cierto? Sí. Esto porque mucha gente dice, bueno, ahora con los camiones, no sé qué, las tecnologías se han duplicado, digamos, en cuanto a ferrocarril, e incluso sí, el ferrocarril aparejado al transporte fluvial, que es otro de las redes importantes de transporte. Efectivamente. Acá en la parte fluvial se ha avanzado bastante con todo el tema del dragado, del Paraná, etcétera. En eso hemos progresado algo, pero todavía no al punto que tendríamos que estar. Pero el transporte terrestre carretero, vial, en este momento, sin ninguna duda juega un papel protagónico importante y tiene que estar armónicamente complementado con un transporte ferroviario moderno y eficiente. Eso podría ser carísimo, porque construir autovías, ni le digo autopistas, digo, es caro y habría que pagar más peaje y ahí se encarecerían. No es así, no, justamente el proyecto de ley para la transformación de la red troncal en una red de autopistas inteligentes, es decir, radarizadas integralmente, es un proyecto perfectamente asumible por el país en el largo plazo y sin intervención del presupuesto estatal, sin afectar el presupuesto estatal. Cuando pensamos en largo plazo, ¿en qué pensamos? Para pagar 30 años. Y para hacerlo, digamos que 10 esté listo, años. 10 años, una década. Esta red troncal puede estar integrada en 10 años, podemos hacer entre 1.000 y 1.200 kilómetros por año, pero lógicamente respondiendo a un programa que resista el cambio institucional de los diferentes gobiernos que se suceden, como se hicieron los ferrocarriles en su momento. Los políticos disputaban sórdidas batallas en los congresos, se enfrentaban hasta en duelos, pero nadie ponía en duda que había que construir y avanzar tantos kilómetros de ferrocarriles por año. Y así integramos la red. En su momento, cuando se crean los fondos del combustible
para la construcción de carreteras, es cuando Vialidad Nacional hizo toda esta maravilla que ya tenemos con trazas disponibles, que lo único que hay que hacer es duplicar. Territorio tenemos, materias primas tenemos, materiales básicos tenemos, mano de obra suficiente, no hay que comprar, personal ni expropiar, técnico ni nada. suficiente, expropiar escasamente las circunvalaciones urbanas que hay que hacer. En todo el resto las trazas están disponibles y, le digo más aún, recursos tenemos. Hoy el país está pagando por cada litro de combustible que cargamos en los surtidores, el 50% son impuestos, Sí, que originariamente fueron creados para la construcción de caminos. claro. Hoy todos esos impuestos van a rentas generales, se diluyen y lo que llega, no solamente, ahora dejemos un poco la red troncal, que te digo son las arterias aortas, pero ¿qué pasa con los caminos rurales? Sí, la red terciaria. ¿Cómo es posible que tengamos semejante calamidad de caminos para sacar la producción, para sacar la leche, para sacar los granos? Es inaceptable. Sí, sí. Y uno de los temas, nosotros hablamos siempre de los 4 cultivos básicos de la Argentina: soja, maíz, trigo, girasol. Hablamos de ganadería, Sí. pero tenemos sobre la cordillera las áreas bajo riego más importantes que son vitales. En Exactamente. algún momento Las economías provinciales, exactamente. Digo, en algún momento hubo un proyecto de canalizar el Bermejo y traer todo un canal por la diagonal árida para desembocar por el hoy inundado Cuenca del Salado hacia la bahía de San Borombón. Sí. ¿Eso existe? No, ¿Es una no, cosa no. irreal? No, yo creo que todo es perfectamente posible. Un país como el nuestro, Walter, riquísimo en flujos y pobre en stock, porque los recursos de los que se nutre el Estado Nacional o los Estados Nacionales sucesivos son enormes. En este momento el 52% del PBI son los impuestos que ingresan al Estado Nacional. Si solamente un 10% de esos ingresos se encriptara, se mantuviera y se dirigieran para apalancar inversiones productivas en el largo plazo, acá tenemos capitales disponibles en el país y en el exterior suficientes para hacer todo este plan de desarrollo integral del país. Porque no solamente hay que pensar en el transporte carretero, hay que pensar en el saneamiento, hay que pensar en el resolver los problemas de la vivienda para que las ciudades del interior florezcan y se afinquen. Es decir, la Argentina tiene pendiente desafíos enormes que nosotros en la Fundación lo sostenemos y lo probamos con datos concretos. El país tiene recursos suficientes para apalancar todo ese fenomenal desarrollo que tenemos que hacer. Le agradezco mucho el rato. Sí, y le paso un chivo. Diga. www.autopistasinteligentes.org. Por favor, ahí van a tener información completa sobre el proyecto de rehabilitación de los ferrocarriles y red de autopistas. Y en metas.org.ar tienen todas las propuestas que la Fundación está trabajando en este momento. Un placer tenerlo acá. Gracias, Walter. Hasta luego. Bueno, temas como este de infraestructura que realmente tenemos que pensar porque nos involucra en la actualidad, pero el tema empeora. Esto es como una enfermedad, solamente puede empeorar si es que no nos ponemos manos a la obra. En un ratito vamos con el cierre del programa de hoy. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. Bueno, se nos hizo largo los 2 primeros bloques específicamente porque son vitales para las posibilidades del país, de la sociedad, de lo que tenemos que repartir, de lo que queremos y de lo que podemos perfilar entre todos. El punto fundamental es que para todo esto se necesitan políticas y para poder construir las políticas la democracia cuenta con la sociedad. Y entonces
tenemos al profesor García Gibson aquí, que nos va a ayudar un poquito para pensar en esta situación de la sociedad, en esta situación de estos 30 años de democracia, en cómo está desde ese punto de vista la sociedad argentina, profesor. Bueno, mi convicción es que la sociedad argentina tiene creencias democráticas e igualitarias arraigadas. ¿Sí? Estos últimos 30 años lograron que realmente estemos convencidos de que la democracia es el único sistema de gobierno legítimo. ¿Sí? Quizás no tenemos las mismas convicciones respecto a la potencialidad de la democracia en cuestiones económicas. ¿Sí? No tenemos la misma fe ciega en la democracia que teníamos al comienzo, pero es una creencia firme en que es la única vía política legítima. Lo que hemos visto en estos tiempos es que si uno mira los lineamientos políticos de los grupos que han detentado el poder, a los cuales la sociedad le ha otorgado ese poder, digamos, hemos pasado por distintas etapas, pero no hemos podido conciliar un camino, un objetivo con un camino que sería la línea política. La sociedad no lo ha marcado, es resorte exclusivamente de los políticos. ¿Deberemos esperar que la leche hierva de abajo, es decir, que la sociedad le demande a los políticos ese cambio? Yo creo que la clave está en las instituciones, ¿no? Principalmente en la relación entre las instituciones políticas y económicas y qué tipo de instituciones políticas y económicas tenemos. Necesitamos instituciones de tipo inclusivo. En política eso significa que el poder no esté concentrado en un partido ni en una rama del gobierno, sino que realmente haya un balance de poder y una distribución que permita que cuando un grupo de poder no hace las cosas como debería hacerlo, el otro grupo pueda cuestionarlo y realmente obtener poder, lo cual hace posible políticas de largo plazo, paradójicamente, ¿sí? Aunque parezca que genera inestabilidad la distribución de poder, en realidad posibilita que, digamos, los grupos de poder que no tienen en ese momento las riendas del gobierno puedan cuestionar que no se estén realizando las políticas de largo plazo. Digamos, realmente si hay una voz fuerte que cuestione el accionar del gobierno, aunque no sea el accionar inmediato, hay más posibilidades para un proyecto de autopistas, proyectos de desarrollo de largo plazo. Sí. Profesor, muchísimas gracias por este ratito que es breve, pero que nos da la posibilidad de amalgamar un poco las cuestiones tecnológicas, productivas y económicas con el derrotero del país. Gracias a usted. Bueno, tratamos de enfocar un par de temas y meterlo en una bolsa que nos permita entender entre todos dónde estamos parados, quiénes somos y hacia dónde deberemos apuntar. Por supuesto que esto es apenas un grano de arena en el desierto, pero trataremos de juntarnos entre todos y ubicar ese derrotero. Nos volvemos a encontrar seguramente la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias.